detenerse 3 pies antes de alcanzar el oro, antes de conseguir la riqueza. Esta es una historia real de un personaje llamado Darby, que se dio en 1848, cuando se dio la fiebre del oro en aquel entonces, y todo le sucedió porque esta persona lo que vivió fue que pudo llegar a conseguir una mina, pudo llegar a conseguir oro, y cuando se dio cuenta de esto, lo primero que hizo fue devolverse a su casa en tren para hablar con sus amigos, con sus relativos, con sus familiares, conseguir el dinero suficiente para comprar la maquinaria y volver nuevamente a la mina para poder como tal escarbar todo lo que iba a encontrar, ¿no? Sin embargo, lo que se dieron cuenta es que una vez que pudieron minar el primer carro, luego ya no tuvieron más éxito, no tuvieron como tal más oro que pudieran llegar a encontrar. Entonces estas personas desesperados comenzaron a minar por todo lado, por todo lado, por todo lado, por todo lado, hasta que literalmente llegaron a un punto en el que abandonaron. Y ahí fue donde cometieron el error más grande de su vida, porque después lo que sucedió fue que le vendieron esta maquinaria a una persona que compraba basura, y esta persona, que parecía alguien tonto, pero que no lo era para nada, lo que hizo fue contratar consultoría experta de un ingeniero en minas para saber qué fue lo que había sucedido en el proyecto. Esta persona se percató de que aquellos individuos no tenían presente de que existían unas líneas de falla dentro de las minas y que habían parado exactamente 3 pies antes de llegar a la vena donde se encontraba todo el oro. Esta historia la pude llegar a recopilar de este libro llamado Piense y hágase rico. Se los quiero mostrar para que lo puedan ver. Para mí este libro es como tal una Biblia, por eso lo tengo en esta edición, que es una edición especial. Y básicamente lo que estaba haciendo es releer este libro porque ya me lo voy a ir leyendo varias veces y cada vez que lo leo es algo fascinante lo que puedo llegar a recopilar. O sea, literalmente aquí está todo lo que necesitamos para volvernos exitosos, para volvernos ricos. Este libro se dio a raíz de 25 años de estudio por parte de lo que sería Napoleon Hill, por el comunicado que le dio Andrew Carnegie en aquel entonces, donde le preguntó si estaba dispuesto a seguir este estudio, y en este proceso pudo llegar a conversar o a llegar a estudiar a más de 25,000 hombres. También tiene la historia de más de 500 personas exitosas de Estados Unidos que empezaron desde cero, que empezaron desde la nada. Y es fascinante, la verdad, es fascinante este libro. Siempre lo voy a leer. Hay incluso una persona que se llama Bob Proctor, que si lo conoces, eres un OG en esto del desarrollo. Esta persona literalmente hace años tenía una entrevista donde le preguntaban muchas cosas bastante interesantes, la verdad. Y una de las cosas que le preguntaban es acerca de los libros que más recomienda. Y él habla acerca de este libro y de otro libro llamado El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy. Y dice que había leído este libro como por 24 años. Si no estoy mal en el video, bueno, igual aquí les voy a poner un corto para que lo puedan ver. Go to the experts for advice. Don't ask the person next door, your mother, father, brother, or the guy that works beside you, because they don't necessarily know. There's no point in asking a person how to earn a lot of money if they're only earning $10,000 a year. They don't know. If they knew, they'd probably be earning a lot. It's like, don't go to a sick doctor if you want to get healthy. Okay. So you find someone that you can go to for advice. Get a real good book and lock into that book and start to study it. Like, I've had this one that looks like a Bible, you know. But this is Napoleon Hill's book, Think and Grow Rich. I've been reading this thing now for 23 years. I'll probably read it for another 23 years. I got another good book that I brought over here today. It's called The Power of Your Subconscious Mind. Now, I'm not getting a commission for selling this. The author's dead now. He's been gone for a couple of years. But Dr. Joseph Murphy wrote this book, The Power of Your Subconscious Mind. Pero dice que lo había leído una cantidad de años bastante como larga y que no lo iba a dejar de leer, que lo iba a seguir leyendo hasta que Dios le dé vida. Porque cada vez que leía el libro podía conseguir información o podía ver información que antes no la podía ver como tal. Y es tal cual, o sea, es una situación maravillosa la sabiduría que existe en este libro. Y más que nada entender que Napoleon Hill, aunque ya murió hace bastantes años, o sea, sigue vivo en la vida de diferentes personas como es en la mía, ya que este libro es una obra de arte, literalmente. Todo esto lo estoy haciendo porque quiero nuevamente recordar toda esa información valiosa que pude recopilar en su momento para poderla compartir aquí, ya que siento que hay bastantes aprendizajes que son bastante interesantes. También cuentan la historia de una persona llamada Burns, que literalmente creció y se hizo rico, pensó y se hizo rico, como es el dicho básicamente. Y todo esto nace de un deseo ardiente por conseguir algo, un propósito definido, y sobre todo que cuando nosotros nos lleguemos a enfrentar con la derrota temporal, que no paremos el acelerador. O sea, literal, aquí explican cómo la causa principal de en que las personas fracasan es porque se topan con una derrota temporal y abandonan, porque es lo lógico, ¿verdad? Es lo que la mayoría de las personas hace, es la mayoría de lo que los hombres deberían de llegar como tal a realizar cuando sucede este tipo de situaciones. Pero las personas que alcanzan el éxito entienden que las oportunidades no siempre vienen por la puerta principal, sino que pueden venir por la puerta trasera, pueden venir después de un infortunio, pueden venir
venir después de una derrota temporal. Y es entender esto, porque he visto muchas personas en el mercado digital que piensan que el éxito es cuestión de suerte o que es cuestión de la noche a la mañana, y no es así. O sea, literalmente cada vez entiendo que conseguir éxito no es como tal algo sencillo, porque debes de entender bastantes cosas o debes de alinear bastantes situaciones para que esto pueda suceder. Ejemplo, debes de controlar tu mente. Por eso es que este libro se llama Piensa y hazte rico, porque literalmente todo se origina en la mente, todo nace desde ahí. Luego lo que necesitamos es un propósito definido, un deseo ardiente por conseguir algo. Y en este libro tenemos lo que serían las 13 diferentes pasos para conseguir las riquezas. El primer paso es un deseo, el segundo paso sería la fe, el tercero la autosugestión, el cuarto los conocimientos especializados, el quinto la imaginación, el sexto planes organizados, lo que sería el séptimo es la decisión, el octavo es la persistencia, el noveno es el poder del mastermind, que esto a mí se me hace algo interesantísimo. Luego viene la parte número 10, el paso número 10, que es el misterio de la transmutación sexual. En el paso número 11 tenemos la mente subconsciente. Luego tenemos el paso número 12, que es el cerebro. El paso número 13, que es el sexto sentido. Y tenemos lo que sería la parte última, que es cómo vencer a los 6 fantasmas del miedo. Cómo limpiar nuestra mente para atraer la riqueza. Entonces, lo que voy a hacer es un video con cada parte. La verdad, lo que quería hacer es como sacar un esqueleto y hablar acerca de eso. Sin embargo, me puse a leer y me pareció bastante interesante. Por ejemplo, miren cómo inicia este libro. Este libro contiene la experiencia de más de 500 hombres que alcanzaron riqueza, que empezaron desde la nada y que le otorgan su riqueza o que no tenían nada más que no sean sus pensamientos, sus ideas y sus planes organizados. Aquí vas a tener toda la filosofía que necesitas para poder generar ingresos, para poder generar dinero. Obviamente aquí puede que me trame un poquito porque estoy haciéndoles la traducción. Todo el libro está en inglés, como lo pueden ver. No sé si se alcanza a ver ahí, pero todo el libro lo tengo en inglés y por eso me encanta, la verdad, me encanta demasiado. Así que comencé a leerlo y me encantó, me encantó, me encantó. Luego tenemos el prefacio, que lo que dice es que en cada capítulo de este libro se va a mencionar secretos de cómo desarrollar la habilidad para generar dinero, lo que nos va a llevar a generar lo que sería riquezas. Todo esto se da ya que Napoleon Hill se conoció en aquel entonces con Mr. Carnegie, el cual le propuso esta mágica fórmula para que la pueda llegar a estudiar y desarrollar, ¿no? Gracias a estos dos personajes es que tenemos tan maravillosa obra de arte al día de hoy. Y en el primer capítulo, si no estoy mal, creo que es en la parte de la introducción. Déjenme ver, si no estoy mal, es por aquí. Efectivamente, comienza con un statement bastante poderoso que lo tengo subrayado. No sé si se alcance a ver ahí, la verdad, espero que sí. Pero básicamente lo que dice, verdaderamente, los pensamientos son cosas, y cosas muy poderosas, que cuando los mezclamos con un propósito definido, con persistencia, un deseo profundo, un deseo ardiente, podemos transmutar o trasladar todo esto en riquezas u objetos materiales. Luego cuenta la historia de una persona llamada Edwin C. Burns, que descubrió, gracias a su propia experiencia, que de verdad podemos pensar y crecer ricos. Y en esta experiencia lo que cuenta es que este personaje llamado Burns quería convertirse en el socio de Edison, del gran Edison. Hay muchos personajes que la verdad como que no conozco como tal, porque ya fue hace muchos años, sin embargo se los voy a comentar así tal cual como es, ¿no? Lo que hizo Burns es básicamente tomar demasiados riesgos, porque él, para poder cumplir este objetivo, tenía dos limitantes. Primero, que no lo conocía a Edison, y segundo, que no tenía el dinero suficiente para comprar un ticket y viajar hacia el lugar donde se encontraba esta persona. Esto ya pudo haber sido un limitante para la mayoría de las personas, la verdad. O sea, la mayoría de las personas hubiese visto este escenario y hubiese dicho como que no es viable, mejor me quedo aquí, me quedo tranquilo y excelente. Pero Burns no se quedó ahí, sino que decidió viajar como mochilero. Literalmente no tenía nada más que unas cuantas mudadas, viajó a ese lugar, fue a la empresa de Edison y en la primera encuentro le dijo que iba a ser como tal su socio. En ese entonces Edison vio en su mirada que tenía como tal, o sea, había hecho su mente, había reprogramado su mente para que eso suceda sí o sí. O sea, esta persona cuando Edison lo vio, sabía que en sus ojos había este deseo ardiente, así que le dio la oportunidad, pero que comience desde abajo. El tiempo pasó y como les decía, el tema de las oportunidades a veces no llegan en la manera en como nosotros las pensamos, en como nosotros las esperamos. Y esto fue lo que le pasó a Burns. En aquel entonces Edison había desarrollado un nuevo dispositivo de oficina, que en aquel entonces, si no estoy mal, creo que lo llaman el Ediphone, efectivamente, el Ediphone.
Entonces, lo que hizo esta persona fue que aprovechó una oportunidad, porque el vendedor de Edison no tenía el entusiasmo como para vender o promocionar este producto. Y aquí fue donde Burns vio su primera oportunidad. Y aquí fue donde él le sugirió a Edison que él podía vender como tal este producto. Fue tan exitosa las ventas que tuvo este personaje que literalmente Edison le dio un contrato para que pueda distribuir y poder como tal hacer el marketing de esto hacia toda la nación. Y esta alianza duró más de 30 años. Le pudo generar a esta persona más de 2 a 3 millones de dólares. Pero una de las cosas que dice aquí, que me gustó bastante, es que todo esto se vuelve insignificante cuando lo comparamos con el activo valioso como lo fue el conocimiento definido de que un impulso intangible puede llegarse a traducir o se puede llegar a transmutar en su física contraparte con la aplicación de estos principios. Burns literalmente se enseñó a sí mismo dentro de esta sociedad con el gran Edison. No tenía dinero para empezar, no tenía educación, no tenía influencia, lo único que tenía era la iniciativa, fe y el poder o la convicción de que podía ganar. Entonces, esas son las dos historias que comentan, o sea, literalmente no fueron ni 10 páginas del libro, y siento que aquí puedo hacerme un video de X cantidad de minutos, la verdad que no me quiero sobrepasar porque ya son las 9 p.m. y estoy bastante cansadito, así que me quiero ir a dormir temprano. Como sabrán, estamos en este reto extremo, donde estamos teniendo 12 horas de trabajo, hoy no fue la excepción. Hoy sí nos levantamos a las 5 de la mañana, estuvimos literalmente primera hora en agua fría, después vinimos aquí, el info que sepan que se está quedando maravilloso, hoy pude desarrollar 2 documentos más que están increíbles, o sea, literalmente estoy explicando todo lo que necesita una persona para entender cómo es que se produce valor y cómo es que se genera dinero el día de hoy en el mercado y como siempre se ha generado como tal. Pero bueno, volviendo al punto. Este libro está fascinante porque, o sea, como les digo, voy apenas prácticamente 10 hojas que estoy releyendo y tengo 2 historias fascinantes que contar. Primero lo de Burns y luego lo de Darby, que fue increíble lo que vivió, o sea, esta persona. O sea, quedarse a 3 pies antes de conseguir el oro es como la famosa foto que se las voy a colocar aquí de la persona que está minando y se retira, y la persona de abajo en cambio está como con toda la energía, con toda la decisión, y literalmente donde la persona se rindió estaba al lado de conseguir los diamantes. Es exactamente la misma historia que se dio en la vida real con este personaje. Y una de las cosas que aprendió Darby de esta experiencia, que esto es una cosa bastante interesante también que topan aquí en el libro, cuando nosotros nos lleguemos a enfrentar con algún fracaso o con alguna derrota temporal, lo que debemos de hacer es analizar qué fue lo que sucedió, porque esto lo que nos permite es tener experiencias, tener sabiduría, y con la mentalidad adecuada, con los pensamientos adecuados, podemos analizar las situaciones y a raíz de eso tomar mejores decisiones. Entonces, una de las cosas que hizo Darby fue exactamente eso. Cuando le sucedió esta situación, muchas de las personas, ¿qué pudieron haber hecho? Pudieron haberse victimizado, pudieron haberse, qué sé yo, colocado en un mar de lágrimas. Esta persona no. Esta persona utilizó esta experiencia como una masterclass de la vida. Y se dio cuenta de que lo que más necesitaba es nunca abandonar, porque si es que abandonas, pierdes. Hay un dicho que me encanta y es que el fracaso no existe como tal, sino solo existe en la mente de las personas que lo aceptan. Una persona que acepta que fracasó es una persona que ya lo hizo, literalmente, porque ya lo aceptó, ya hizo un acuerdo como tal. Pero si tú solamente ves esto como un contratiempo o como un bache dentro de tu trayectoria, te lo aseguro que vas a conseguir éxito. O sea, yo les pudiera contar al día de hoy cuántas situaciones he tenido que vivir, cuántas veces me he quebrado, cuántas veces me ha tocado empezar desde cero, y aquí sigo. Aquí sigo con la fe intacta de que en algún momento todas estas riquezas se van a materializar. Y es justamente lo que dice aquí, que hay veces en que uno no tiene como tal esta riqueza materializada, pero que llega un punto y que todo esto comienza a ingresar a nuestra vida, y que cuando ingrese de una manera extremadamente rápida. Entonces Darby lo que hizo fue analizar qué fue lo que hizo mal y llegó a la conclusión de que su error más fuerte fue haber abandonado. Así que luego lo que él hizo fue meterse en el nicho de la venta de seguros y tenía una frase: estuve a 3 pies de conseguir el oro, así que jamás voy a detenerme cuando una persona me diga que no cuando le quiera vender un seguro. Y por esta mentalidad que tuvo, fue de los pocos hombres en aquel entonces que vendía más de $1 millón en seguros anuales. Una cosa de locos, literalmente. Y todo esto fue porque aprendió. No se victimizó, no se quedó en esa situación, sino que aprendió, creció, mejoró y optimizó.
Todo esto lo comparto porque al día de hoy, en este mundo donde todo, o sea, literalmente lo que buscamos o lo que estamos persiguiendo es la gratificación instantánea, las personas piensan que el éxito es de la noche a la mañana. Literalmente, como les he comentado, yo me he pagado diferentes programas en diferentes mercados y me encanta siempre repasar y ver lo que las personas piensan o lo que las personas como tal comentan. Y he visto tantos comentarios de personas que van 2, 3 semanas en el programa y dicen, oh, esto es una mierda, esto es una basura, es un estafador, esto, lo otro. Y yo, o sea, me quedo y digo, uff, o sea, literalmente no entiendes lo que son las leyes universales, no entiendes que existe una ley de causa y efecto, que necesitas tener como tal persistencia, constancia, disciplina, o sea que no va a ser fácil, o sea, si fuera fácil todo el mundo lo hiciera, si fuera fácil conseguir estos resultados tan extraordinarios, todo el mundo estuviera viviendo la vida de sus sueños, todo el mundo fuera millonario, pero no es así. Esto toma tiempo, toma demasiados sacrificios y toma bastante trabajo, y no solamente duro, sino trabajo inteligente. Luego también hay una historia de esta persona llamada Darby, que la cuenta que fue con su tío. Y lo que pasó fue que esta historia lo marcó a tal punto que por esta razón es que él piensa que tiene como tal esta mentalidad. Y lo que sucedió fue que en aquel entonces estaba él y su tío, que trabajaban como en unas granjas, y llegó una niña de color incluso, que en aquel entonces esto era una cosa de locos, el racismo, y llegó a la casa de estas personas, les tocó la puerta y lo que les dijo es, hola señor, necesito 50 centavos para mi mamá, algo así. El tío de Darby, molesto, le gritó a la niña y le dijo que se vaya prácticamente, o sea, como lárgate. Y la niña le dijo, sí señor, pero se quedó ahí, literalmente viendo a los ojos a esta persona y no se inmutaba, no se movía. Pasaron 2, 3 veces en las que el tío de Darby habló con esta persona y en una de esas, esta niña lo que le dice es, yo no me voy a mover de aquí porque mi madre necesita los 50 centavos. O sea, el tipo se quedó estupefaciente. Darby pensaba que iba a presenciar un asesinato porque primeramente su tío tenía un temperamento bastante fuerte y además en aquel entonces una persona de color como tal desafiando a una persona blanca era algo que no se veía. Sin embargo, lo que pasó fue que el tío sacó 50 centavos y se lo entregó a la niña. Y la niña cogió y se fue, una vez que pudo conseguir como tal su objetivo. Entonces me encanta esta historia porque literalmente es que en su mente no iba a aceptar un no como respuesta, en su mente ya hizo como tal el éxito y no se fue hasta que pudo conseguir su objetivo. Y es esto básicamente lo que necesitamos al día de hoy, entender que cuando nos lleguemos a enfrentar con derrotas temporales o con baches o con limitantes o con situaciones complejas, que seamos conscientes que es parte del proceso, porque nada grande llega con esfuerzos pequeños. O sea, si tienes metas grandes, que sepas que metas grandes no solo merecen trabajo duro, sino también una resiliencia que esté bastante bien trabajada, porque todas estas cosas van a ser extremadamente importantes en tu carrera como emprendedor. Entonces, estas han sido las historias que pude llegar a recopilar de estos personajes con esta Biblia que a mí la verdad me encanta. Voy a seguir el mismo camino de Bob Proctor y voy a leer esto durante toda mi vida. Por eso me compré este libro en esta edición especial porque supe lo importante que es. Y como les dije, les voy a colocar el momento exacto donde Bob Proctor habla acerca de esto y cómo le ha cambiado la vida, literalmente. Entonces, este ha sido el primer video en este volumen de Piensa y hazte rico, donde voy a poder como explicar este libro con mis propias palabras, con lo que yo pueda entender como tal, lo que yo pueda llegar a recopilar para poderles sintetizar la información hacia ustedes. Así que eso fue. Bueno, tuvimos ahí un percance, no sé si el audio como tal está trabajando, simplemente me salió que dejó de funcionar. Pero bueno, lo que les decía es, ya voy terminando el videíto, ya estoy bastante cansado, hoy le dimos con toda. La verdad, o sea, entrenamos, hicimos ejercicio, nos alimentamos maravillosamente, caminamos siempre después de cada comida, o sea, todos los hábitos que estamos llevando cada vez nos hacen sentir mejor. Y sí son cansados, la verdad, porque es un trabajo profundo que sí necesita bastante carga mental, además que el info que les estoy desarrollando está quedando brutal. Pero bueno, como saben, aquí el hábito es no fallar ningún solo día, no importa cómo nos sintamos, eso es la disciplina. La disciplina no se da cuando todo está bonito, cuando todo está excelente, cuando tienes la energía al 100, sino como cuando yo, digamos, estoy aquí, estoy bastante cansado y grabo mi video. A las 8 comencé a desarrollar todas estas ideas, estuve tomando notas aquí en el iPad como tal para poder desarrollar estas estructuras mentales. Se me cerró la aplicación incluso porque estaba escribiendo tanto que como que se crashó, pero excelente. Lo más importante es que cumplimos y eso es lo que cuenta, que entre nosotros, o sea, literalmente no estamos fallando en absolutamente nada. Dijimos que íbamos a hacer algo y lo hacemos y eso lo que genera es confianza. Así que bueno, familia, eso ha sido como tal el video de hoy. Para mí, como siempre les digo, es un placer poderles aportar este valor, este tipo de conocimientos, este tipo de historias que va de la mano con todo este camino de emprendedores que quiero más que nada traer y que quiero crear esta comunidad. Así que eso, familia, de mi parte siempre es un placer y nos estamos viendo en la próxima. Pónganse pilas.